De Profes a Masters, un espacio hecho por y para maestros. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Me da muchísimo gusto saludarlos una vez más a De Profes a Masters. El día de hoy nos vestimos de manteles largos en De Profes a Masters porque tenemos dos invitadazos de lujo. Por un lado, tenemos a la directora de Enlace Occidente, Gaby Carral. Gaby, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, Adán. Muy contenta de estar aquí, especialmente hoy, pues con nuestro invitado de honor, que es el doctor Ramón Ferreiro. Bienvenido, doctor Ramón Ferreiro. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Muchas gracias a la profesora Gaby, a Enlace Occidente, por esta posibilidad de estar con ustedes hoy. Bueno, muchas gracias. Aquí estoy a su servicio. Ustedes me dirán. Sí, Bienvenido. claro que sí, doctor. Pues comentarle a toda nuestra audiencia que, bueno, el doctor Ramón Ferreiro es el precursor y autor del método ELI, que en episodios anteriores en nuestro podcast hemos estado hablando de los momentos. Y el día de hoy tenemos una charla con él muy especial porque él también nos viene el día de hoy a presentar su libro, Vygotsky en el aula, enseñanza para el desarrollo. Y pues bueno, sin más, Gaby, ¿te parece que entremos de lleno al tema? Claro que sí. Bueno, pues, doctor, un gusto tenerlo por aquí y siempre contar con usted para aprender y para poder innovar en Enlace y llevar a los profes a subir a este escalón a ser máster de la educación. Usted es reconocido en México por sus investigaciones y publicaciones justamente sobre el aprendizaje cooperativo y el método ELI. Y ahora nos sorprende con este libro de Vygotsky. ¿Por qué y qué relación con lo anterior? Bueno, magnífica pregunta. Hicimos durante varios años, junto con la doctora Margarita Calderón de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, investigaciones sobre cómo implantar en escuelas de distintos tipos el aprendizaje cooperativo y lograr medir la eficiencia de esa forma de organizar la enseñanza llamada aprendizaje cooperativo. Eso lo hicimos por varios años y al final, cuando hicimos la rendición de cuentas de las investigaciones realizadas, publicamos el libro El ABC del aprendizaje cooperativo con la editorial Trillas. Está de venta en México y en buenas librerías ahí en Guadalajara. Entonces, realmente llevamos muchos años trabajando el aprendizaje cooperativo. Yo creo en el aprendizaje cooperativo como una forma expedita que puede hacer que los niños, los adolescentes, los jóvenes desarrollen su inteligencia, tanto la cognitiva como la emocional, pero que también desarrollen su creatividad, su talento. Ahora, cuando nosotros realizábamos esa investigación, que la realizamos durante muchos años en distintos tipos de escuelas, en distintos países, fundamentalmente en México, nosotros teníamos que fundamentar teóricamente lo que hacíamos. Y a la hora de fundamentar lo que hacíamos como parte de esa metodología llamada aprendizaje cooperativo, una figura que de forma reiterada nosotros consultábamos, leíamos, interpretábamos, empleábamos como fundamento era Lev Semyonovich Vygotsky. Y si en algo fuimos capaces de distinguirnos o de contribuir, entre otros que también estudiaban aquí en Estados Unidos y en España, era la perspectiva vygotskiana que nosotros le dábamos, la interpretación a partir de Vygotsky que nosotros le dábamos a la metodología del aprendizaje cooperativo. Entonces es cierto, trabajé y sigo trabajando el aprendizaje cooperativo. El método ELI es parte de mi vida profesional. Entonces, recuerden el nombre oficial del método ELI. Se llama así, método constructivista, ELI de aprendizaje cooperativo.
O sea que el método ELI es un método de aprendizaje cooperativo. Es nuestra creencia que el verdadero aprendizaje cooperativo no se da en solitario todo el tiempo ni en trabajo en grupo. El aprendizaje cooperativo exige de que la persona trabaje en solitario y trabaje en equipo, en pequeños equipos. Entonces, con Vygotsky no partíamos de cero, lo hemos venido utilizando, consultando, leyendo, tratando de llegar a la comprensión de sus propuestas durante muchos años. Y entonces ahora nos hemos decidido a escribir esta obra sobre el legado de Vygotsky a la educación, en particular a la enseñanza. Doctor, me llama muchísimo la atención saber, bueno, en el mundo y sobre todo en el tema de educación, ¿hay un boom sobre Vygotsky o por qué en 2020, 2021 dedicarle una obra a él? Recordemos que Vygotsky es ruso, es eslavo, es judío y cuando era joven triunfa una revolución comunista en su país, en Rusia. Entonces, una revolución que no veía bien a los religiosos, a las personas que profesaban una fe religiosa, ni veía bien a los judíos. Entonces, este joven surge a la palestra profesional en medio de, o en una época, un entorno social convulso, producido por una revolución. Muere joven, con 37 años, en 1934. Entonces, Vygotsky fue censurado en su país totalmente por las causas que le decía. Uno, hombre creyente. Dos, judío. Y tres, porque era talentosísimo. Era todo un talento. Y lo que había dejado como legado, la obra realmente inquietaba a los agentes del régimen de aquella época en Rusia. Los inquietaba tanto lo que decía Vygotsky con relación a la educación, a la enseñanza, que lo censuraron. Y durante muchos años no se habló de Vygotsky, se desconoció o se trató de desconocer su obra y su posible influencia. Llega la década del 60, hay cierta apertura de la antigua URSS de Moscú al mundo occidental, empiezan ciertos intercambios con Estados Unidos, con el mundo occidental, y viaja a Rusia un destacado psicólogo de izquierda llamado Jerome Brunner. Brunner, el que conocemos, todo un genio de la psicología. Brunner era joven, estamos hablando del año 62, y viaja a Moscú y conoce la obra de Vygotsky. Es decir, le cuentan, le hablan sobre Vygotsky y le dan determinadas obras de Vygotsky con las cuales él regresa a Estados Unidos, Brunner regresa a Estados Unidos, a su universidad, la Universidad de Harvard, y convence a las autoridades de publicar al menos una obra, ¿cuál? Pensamiento y lenguaje. Y Brunner le hace a la traducción al idioma inglés de pensamiento y lenguaje el prólogo, es decir, la nota a la edición. Y entonces empieza un boom de Vygotsky en Estados Unidos de Norteamérica. También empieza casi simultáneamente en España y también en Argentina. Y el mundo llamado occidental se asombra con los planteamientos de ese judío y que además, como decíamos, como el Mozart de la psicología. ¿Por qué? Porque fue capaz en muy pocos años, nada más que vivió 37, de producir mucha información, muchos artículos,
muchos libros. Entonces ahí comienza un boom sobre Vygotsky que duró años y que aquí en Estados Unidos se conoció como el movimiento neo-vygotskiano, porque los académicos de prestigiosas universidades americanas hicieron suya la obra de Vygotsky críticamente, la empezaron a aplicar en sus investigaciones y empezaron a enriquecerla. Y ese movimiento del cual forman parte amigos personales como son Michael Cole, como es Luis Moll, etcétera, pues se conoció, reitero, con el nombre de movimiento neo-vygotskiano, porque empezó a enriquecer los planteamientos de Vygotsky. Pues ahora, de hace unos años para acá, se plantea la existencia de un nuevo boom y académicos de Canadá, académicos de Italia, también de España, pues han comenzado a publicar nuevamente sus interpretaciones y sus hallazgos con relación a Vygotsky. Vygotsky está hoy por hoy de nuevo en la palestra científica, en la palestra académica, y vuelve a ayudarnos en las interpretaciones, ayudarnos en la práctica educativa de enseñanza, las aplicaciones críticas, creativas, que muchos académicos, que muchos investigadores están haciendo de Vygotsky. Entonces yo, que me reconozco a mí mismo como un vygotskiano de médula colorada, pensé que era justo y necesario, como decimos los domingos, pues dedicarle un tiempo a profundizar en qué, desde mi perspectiva del aprendizaje cooperativo, del método ELI, Vygotsky ha legado a la enseñanza. Y entonces me he sumado a este nuevo boom de Vygotsky. Bueno, yo creo que ha sido parte de que sea un boom Vygotsky el trabajo que usted ha hecho. Hay que reconocerlo. Lo que pasa es que usted humildemente no lo dice, pero bueno, yo le quisiera preguntar, justamente hablando bueno, me apasiona la vida de Vygotsky, pensar en un hombre de 38 años con todo lo que pudo plasmar, qué maravilla el legado que dejó. Y pensar que un hombre que vivió hace tantos años, hoy que nos oyen tantos jóvenes, tantos maestros, jóvenes que escuchan este podcast, ¿tiene Vygotsky actualidad hoy? ¿Realmente vale la pena conocer a Vygotsky? ¿Por qué, doctor? A ver, ¿vale la pena? Sí, totalmente. Es más, ser maestro, profesor, ser especialista, experto en educación, no se puede ser desconociendo una figura tan emblemática de la educación. Forma parte de la cultura pedagógica, no hay de otra, hay que conocerlo como conocemos a Piaget, como conocemos, debemos de conocer a Brunner, como conocemos, debemos conocer a María Montessori, a Freinet, a Fromm, a Rogers. Es decir, para realmente ser como debemos de ser en la práctica, expertos en educación, en enseñanza, debemos de conocer aquellas figuras que han dejado legados, es decir, que han aportado a conocer y comprender mejor el hecho educativo, conocer y comprender mejor cómo enseñar a los demás. Y esto es importante. Aquí quiero hacer un paréntesis. Hay dos conceptos que son claves en nuestra profesión de maestros. ¿Cuáles son? Uno, el concepto de aprendizaje. El otro, el concepto de enseñanza. No es lo mismo uno que el otro. El concepto de aprendizaje es un concepto mental, es un proceso mental, por lo tanto personal, individual. Nadie aprende por otro. La mamá puede querer amar a su hijo, pero no puede aprender por su hijo. ¿De acuerdo? Es un fenómeno, proceso eminentemente psíquico, psicológico. Mientras que enseñar, la enseñanza,
es un fenómeno, es un proceso social en que al menos intervienen dos personas. Aprendizaje es de los psicólogos. Enseñanza es nuestro, de los maestros. Que para ser mejores maestros hay que conocer cómo aprenden los niños, los adolescentes, los adultos. Es cierto. ¿Debemos de conocer cómo aprenden nuestros niños? Sí. Pero nosotros, los maestros, vamos más allá. Vamos a qué hacer en clase para que el niño realmente aprenda. Y eso es enseñanza. Entonces, hecha esta salvedad, Vygotsky es realmente alguien que debemos de conocer, porque a diferencia, y no le quito mérito ninguno, de Piaget, Vygotsky es un hombre de aula, de salón de clase. Fue maestro como nosotros, de todos los días metido en un aula. Trabajó en escuela de formación de maestros. Entonces, eso le dio a Vygotsky una vivencia y una experiencia que, sumada a su inteligencia, su gran talento, le permitió hacer toda una serie de inferencias educativas. Entonces, eso hace que realmente estemos en presencia de un genio, sin duda. Se plantean los que lo conocen a profundidad que más que un psicólogo, más que un pedagogo, era escuchen esto, semiótico, o sea, un especialista en semiótica, porque la base de todo proceso de enseñanza para Vygotsky es esa, una relación a partir de la semiótica como ciencia, es decir, la necesidad cuando uno enseña de negociar el sentido y el significado de lo que uno está enseñando. Entonces, desde el punto de científico, sí vale la pena, porque además, y voy concluyendo la respuesta a esta pregunta, el otro elemento distintivo de Vygotsky con relación a otros científicos es que Vygotsky no solamente decía o describía o explicaba un problema, sino que daba propuestas para su solución. O sea, que no es el científico investigador que constata la realidad o se lamenta de la realidad, sino que él, Vygotsky, daba propuestas prácticas de cómo superar, solucionar, trabajar sus ideas. Y eso lo ponen en un pedestal muy alto. Por eso tiene tanta actualidad, por eso tiene tantos seguidores, por eso se sigue trabajando Vygotsky y hay realmente un nuevo boom sobre Vygotsky. Lamentablemente, el tiempo de este episodio ha terminado, pero aún hay más por conocer de Vygotsky en el aula por su autor, el doctor Ramón Ferreiro. Acompáñanos en el próximo episodio en donde conoceremos más acerca de este libro en voz de su autor. Muchísimas gracias a toda nuestra audiencia por haber conectado el día de hoy con nosotros. No se pierdan un episodio más de Profesa Masters. Muchísimas gracias.